Aristóteles fue alumno de la Academia de Platón durante más o menos 20 años. Aristóteles no era ateniense, él más bien provenía de Macedonia, y llegó a la Academia de Platón cuando éste tenía 61 años. Este era hijo de un reconocido médico y por consiguiente un gran científico. Por lo que más se preocupaba Aristóteles era la naturaleza viva. No solo fue el último gran filósofo griego, sino también fue el primer gran biólogo de Europa. Aristóteles se preocupaba más por las cosas de la naturaleza. Él contradecía mucho a su maestro Platón, ya que él decía que había dejado el mundo de los sentidos a un lado para crear el mundo de las ideas, en el cual se podría llegar solamente mediante la razón, un concepto muy importante según Platón, ya que gracias a eso, gracias al uso de nuestra razón, podemos llegar a una verdad absoluta dependiendo de las cosas que nosotros hayamos visto. Por ejemplo, el mundo de las ideas tenía como congruente las cosas en sí hechas como una realidad absoluta y perfecta, y todo lo que veíamos en el mundo normal se veía más bien como una copia mal hecha y que no era 100% perfecta como se encontraba en el mundo de las ideas. Aristóteles deja a un lado este mundo. Dice que la verdadera realidad se encuentra en los sentidos. Por ende, se empiezan a comparar entre estos dos personajes. Por ejemplo, en su forma de escribir. Platón tenía una forma de escribir poética y como si fuese un creador de mitos, ya que como sabemos, él creó el mito de la caverna. Él decía, entre ellos, que el mito de la caverna era una manera de explicar el mundo de las ideas, mientras que los escritos que hacía Platón eran más o menos áridos y minuciosos, como una enciclopedia. Estos escritos parecían más bien apuntes de lecciones, como si nos tratara de enseñar algo, como si fuera un profesor que nos estuviera dictando. También en la época de Aristóteles la filosofía era ante todo una actividad oral, se trabajaba mediante el diálogo, es decir, se proponían las distintas ideas y así se hablaban entre ellas para saber cuál era la que tenía mayor capacidad de razón. Aristóteles fue el gran sistematizador que fundó y ordenó las distintas ciencias. Aristóteles escribió sobre todas las ciencias, todo lo que aprendía mediante ellas. Y es así como él empieza a crear sus distintas teorías y puntos de vista frente a la filosofía. Aristóteles, como ya lo habíamos dicho, rechaza la idea del mundo de las ideas de Platón y empieza a generar su propia filosofía de la naturaleza. Y para crear esta filosofía, él se centró en sus anteriores filósofos que eran también conocidos como filósofos de la naturaleza. Se centraban en los cambios que generaba la naturaleza y con ellos generaban sus ideas y proponían su filosofía nata y personalizada. He aquí donde empieza a aparecer un concepto para Aristóteles, el concepto de forma. La forma es aquello que separa las cosas en el mundo, depende por sus cualidades o por las cosas que pueda hacer. Para poner un ejemplo, el congruente más existente sería una gallina, a comparación de un ser humano. ¿Por qué todo el mundo le hacemos gallina? Bien, la forma de la gallina serían las cosas que puede hacer, como cacarear, poner huevos, aletear. Esas son las cosas que tiene la gallina como forma, son las cualidades que posee la gallina. Como ya lo habíamos dicho, para Platón el mayor grado de realidad es lo que pensamos con la razón, pero para Aristóteles era igual de evidente que el mayor grado era la realidad, es lo que sentimos con los sentidos. Para estar al tanto, Platón decía que los sentidos nos pueden llevar a una realidad que no es de 100% segura, es decir, nos podría llevar a un engaño. Mientras que Platón proponía el mundo de las ideas y así creaba un mundo en el cual solamente se podía llegar a la realidad mediante el uso de la razón,
Aristóteles lo proponía de una manera distinta. Él decía que todo lo que vemos con nuestros sentidos, todo lo que vemos, olfateamos, gustamos, tactamos y aún así oímos, es la realidad absoluta. Entonces empieza el concepto de Aristóteles. Él dice que todo lo que tenemos dentro de los pensamientos e ideas ha entrado a través de nuestra conciencia, de todo lo que hemos visto y oído, es decir, todo lo que hemos aprendido de nuestro crecimiento y experiencia de vida. Aristóteles también propone que nosotros tenemos una razón innata con la que nacemos. Tenemos la capacidad innata para ordenar todas nuestras sensaciones en distintos grupos y clases. Así surgen los conceptos piedra, planta, animal y hombre. Así surgen los conceptos caballo, cangrejo y canario. Aristóteles no negó que el hombre tuviera una inteligencia innata, es decir, una inteligencia con la cual se nace. Al contrario, según Aristóteles, es precisamente la razón la que constituye las características más destacadas del ser humano, es decir, la que nos diferencia de un ser vivo, animal u otra cosa. Pero nuestra inteligencia está totalmente vacía antes de que sintamos algo, es decir, nosotros tenemos que aprender para poder sacar a relucir nuestra inteligencia mediante nuestra experiencia, nuestros conocimientos adquiridos durante nuestra trayectoria de vida. Se puede adquirir la inteligencia, no nacemos con una inteligencia como tal. Mientras que nosotros vamos creciendo, vamos a saber distinguir entre un caballo y gallina por lo que hemos visto. Mientras que cuando nacemos no sabemos cuál es la gallina o el caballo hasta que lo aprendamos. Por lo tanto, el ser humano no puede nacer con idea alguna, sino que más bien la va adquiriendo durante el trayecto de vida. Es aquí donde aparece una de las ideas más importantes de Aristóteles, la idea de materia y forma. Bien, la materia, según Aristóteles, es el material del que está hecho una cosa y la forma son las cualidades específicas de la cosa. Para poner un ejemplo más específico, imaginémonos de nuevo una gallina. Bien, pues la forma serían las cosas que la gallina puede hacer, como cacarear, aletear, poner huevos, etc. Bien, cuando la gallina muere, lo único que queda es la materia, es decir, el material que está hecho. El concepto de forma de gallina ya se ha ido. Según Aristóteles, cada cambio que tiene lugar en la naturaleza es, según Aristóteles, una transformación de la materia de posibilidad a realidad. Más adelante empezaría a aparecer otra de las ideas más elementales de Aristóteles. Bien, estas eran las causas y efectos en la naturaleza. Cuando hoy en día hablamos de la causa, de esto, de lo otro y de lo otro, nos referimos a cómo algo sucede. Bien, ahora vamos a hablar de los 4 conceptos de causas y efectos que existen según Aristóteles en la naturaleza. Bien, según Aristóteles existen 2 causas que son internas y otras 2 causas que son externas. Bien, las causas internas son la causa material y la causa formal. La causa material es el material de que está hecho un objeto u cosa. Bien, la causa formal son las cualidades que puede hacer esta cosa, como un elemento universalizador, que es lo que distingue a esa cosa de las otras cosas. Mientras que el material lo hace como un elemento individualizador, que es el material del que está hecho, lo que distingue el material de otra cosa. Para poner un ejemplo, el material de la gallina no es el mismo del de un ser humano. Ambos tienen cosas totalmente distintas, como por ejemplo, la gallina tiene plumas, mientras que un ser humano no. Mientras que en la causa formal, la forma de gallina se distingue totalmente a la del ser humano. Una gallina puede poner huevos y un ser humano no. Por otro lado, existen las causas externas. Está la causa eficiente y la causa final. La causa eficiente es aquella que ha posibilitado que ese ser esté en el mundo como tal. Para ser más claros, pongamos un ejemplo, el ejemplo de un bebé. Bien, la causa eficiente de ese bebé serían sus padres, ya que gracias a ellos el bebé está con vida y está existiendo en el mundo. La causa final es el objetivo con el que se ha hecho una cosa. Bien, para poner la causa final no es, según Aristóteles, la última causa, sino que más bien es la primera, es la finalidad con la que se está haciendo una cosa.
Pongamos un ejemplo. Digamos que se va a hacer una casa. Bien, la causa material sería la materia de que se va a hacer la casa. La causa formal, la forma que va a distinguir esa casa entre las otras. Las cualidades, que tenga 2 pisos, que tenga un piso, que tenga 4 baños. Esas son las cosas que le distingue de otras casas. La causa eficiente, los constructores, ya que ellos son los que van a construir la casa. La causa final, para lo que va a ser propuesta la casa, puede ser para ser vendida o para ser arrendada. De todo caso, tiene una causa final que podría cambiar. Por ejemplo, si una familia pide construir una casa, entonces la finalidad sería que esa casa sea para la familia. Pero ahora resulta que la familia ya no quiere estar en esa casa. Por lo tanto, deciden arrendarla y irse a otro lugar y dejarla en arriendo. Esa sería otra causa final totalmente distinta para la que fue propuesta. Como ya lo he dicho, según Aristóteles, la materia y la forma son aquellas cosas que hacen ver la realidad. Como nosotros no nacemos con un conocimiento innato, entonces Aristóteles dice que mediante nuestro trayecto de vida hemos visto muchas cosas que nos hacen diferenciar de otras. Por ejemplo, si nosotros llegamos a una granja cuando seamos pequeños, vemos que hay muchas vacas, muchas gallinas y muchos caballos que están separados en distintos lugares. Bien, al ver tantos caballos empezamos a crearnos las ideas de caballo. Así se nos queda en la mente cómo pueden ser separadas todas estas cosas. No vamos a creer que una vaca es igual a un caballo, ni vamos a creer que una gallina es igual a una vaca. Así es sencillo, es como nosotros vamos adquiriendo nuestros conocimientos. Bien, para los otros puntos, ética y la idea de mujer, se los voy a dejar a mis compañeras Alejandra Castro e Ivonne Gómez, ya que ellas decidieron hablar de estos puntos. Ahora yo me decidiré por hablar de las ideas de la teoría de política de Aristóteles. Bien, Aristóteles dice que el ser humano es un animal político. Esto quiere decir que sin la sociedad que nos rodea no somos seres verdaderos. Opinaba él. Señaló que la familia, el pueblo, cubren las necesidades vitales inferiores como tales comida, calor y matrimonio, y educación de los hijos, pero solo el Estado puede cubrir la mejor organización de comunidad humana. Esto quiere decir que si una persona vive en soledad o vive despojada de la sociedad, no va a querer un amor social como todo el mundo y por tanto no se va a autoquerer también, ya que no se valora ni se valorará. Entonces el ser humano necesita de una sociedad para poder saber quién va a ser. Bien, Aristóteles empieza a organizar el Estado, como lo hizo como lo hizo su profesor. Platón también organizó un estado filosófico, pero el de Aristóteles era distinto, ya que él menciona varias formas de estado. Bien, entre las formas de estado se encuentran una forma buena y una forma mala de gobernar, pero Aristóteles piensa que el estado debe estar organizado según la cantidad de personas que vayan a gobernar. Bien, en el punto bueno sería 1. La cantidad de gobernantes que vayan a estar en el estado para gobernar sería 1. En la parte buena sería la monarquía, alguien que busca ayudar al pueblo, una persona que busca ayudar a todas las personas que estén en ese gobierno. Malo sería la tiranía, alguien que llega al poder y sigue queriendo aún más poder. Bien, en el gobierno de unos cuantos llegaría la aristocracia, lo cual significa que están en las manos de los mejores. El gobierno está en manos de los mejores. Por lo tanto, aquellas personas que están gobernando serían encargadas de proveer bienes a todas las personas de aquel gobierno. Bien, por otra parte, llegaría la oligarquía. En la parte negativa, la oligarquía se representa como aquellos que llegan al poder y siguen queriendo aún más poder, es decir, la corrupción, el más dinero y que no van a ayudar al pueblo, sino que buscan el bien propio entre ellos. Cuando se gobiernan todos, la parte buena se forma la politeia, un grupo en el cual todos gobiernan pero siguen unas leyes conformadas por una constitución política, mientras que en la parte negativa se entraría la demagogia, un punto en el cual llega todo lo contrario a la politeia. Todos tienen derecho a gobernar, pero ninguno tiene un orden específico y no tienen leyes ni una constitución política.
Y bien, estos serían mis 3 puntos referente a lo que decía Aristóteles: la política, la causa y efecto, las causas y efectos, y por último, o por primero, quién era Aristóteles y cuáles eran sus primeros pensamientos. Soy Kevin Santiago Bedoya Padilla, de grado 10-2, y este ha sido mis puntos referentes a qué era lo que había hecho Aristóteles en estas ideas. Muchas gracias por escuchar, que tengas una feliz tarde, noche, dependiendo de la hora en que estés viendo este video, y gracias por todo. Aristóteles tenía un pensamiento frente a la ética y ese pensamiento se basaba en la felicidad. El pensamiento de Aristóteles es conocido como el hedonismo. Aristóteles indicaba o consideraba que una acción es correcta si me hace feliz y una acción es incorrecta si no me hace feliz. Aquí se diferencian 2 puntos de teorías éticas: la teoría teológica y las éticas deontológicas. La teoría teológica eran teorías o son teorías que se basan en la bondad o maldad de las acciones. Las éticas deontológicas plantean que una opción va a ser analizada por la propia acción. Según Aristóteles, él consideraba que una acción es correcta si me hace feliz, pero ¿qué pasa si yo me siento feliz haciendo cosas malas? Aristóteles decía que el mundo pondrá a cada uno en su lugar. ¿Qué significa esto? Que si yo robo para ser feliz, al final acabaré en la cárcel detenido y que en un momento esa felicidad que inició va a terminar desapareciéndose, y por eso el auténtico bien es lo que hace que yo sea feliz. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la concepción que tenía Sócrates o entre el pensamiento que Sócrates tenía sobre el bien y la que tiene Aristóteles. Según Sócrates, una persona que conozca perfectamente la diferencia entre el bien y el mal siempre actuará de forma correcta. Pero Aristóteles, o según él, no basta con poder conocer la diferencia entre el bien y el mal, sino que además hay que practicarlo. La virtud que este hecho de practicar día tras día lo que es bueno es lo que permite a nosotros llegar hasta la felicidad. Para esto, un ejemplo claro es: un estudiante sabe que tiene que estudiar, pero para poder aprobar un examen. Pero solo con saberlo no basta, tiene que practicarlo, tiene que estudiar, y el buen estudiante es aquel que tiene el hábito de seguir estudiando, y esto nos llevará al éxito y por lo mismo a la felicidad. En conclusión, el ámbito de la felicidad es, según Aristóteles, la característica humana definitiva hacia aquello que nos diferencia del resto de seres en nuestra capacidad intelectual. Por esto, será esta capacidad intelectual el razonamiento. Ser capaces de llegar a conclusiones, a crear ideas, y es aquello que nos acercará más a esta felicidad que propone Aristóteles como objetivo de nuestras vidas. En pocas palabras, se podría decir que la felicidad es la causa final del ser humano, ya que según Aristóteles el objetivo principal del ser humano es ser feliz. Aristóteles y el alma. Aristóteles pensaba que el alma no era eterna, el alma dejaba de existir cuando nosotros dejamos de existir. Según Aristóteles, hay algo en común entre las plantas, los animales y los humanos, al igual que diferencias. Según Aristóteles, habían 3 tipos de almas: el alma vegetativa, que regula las actividades biológicas y preside la reproducción, que es el fin de toda forma finita en el tiempo; el alma sensitiva, la sensación en efecto. Los animales tienen sentidos que les permiten captar e interpretar la realidad. Además, Aristóteles reconocería que de la sensación proviene la fantasía, la producción de imágenes y la memoria. El alma racional distingue entre un intelecto agente que todo lo conoce y un intelecto paciente. El conocimiento comienza a través de la experiencia. Aristóteles y la mujer. Debemos decir algo sobre la opinión que tenía Aristóteles de la mujer.
Desgraciadamente no era tan buena y positiva como la de Platón. Aristóteles pensaba que más bien la mujer le faltaba algo, era como un hombre incompleto, según él. En la procreación de la mujer sería pasiva y receptora, mientras que el hombre sería el activo y el que da. Aristóteles pensaba que un niño solo hereda las cualidades del hombre y que las cualidades del propio niño estaban contenidas en el esperma del hombre. La mujer era como la tierra, que no hace más que recibir y gestar la semilla, mientras que el hombre es el que cierra, o dicho de la manera genuinamente aristotélica, el hombre da la forma y la mujer contribuye con la materia. Para ser un gran filósofo tenía una visión errónea de lo que son los sexos. O sea, tal vez porque no interactuó tanto con mujeres y con niños tenía este pensamiento.